Muy bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso ETL aplicado en la herramienta Talent Open Studio. En esta mentoría o clase número 9 veremos un proceso completo que buscará cargar datos desde un archivo Excel hacia una base de datos SQL Server. Soy Lenin González, el G para los amigos, y te recuerdo que todo este contenido ha sido creado y está siendo apoyado en la creación de estos videos por Litus Analytics. Hoy partiremos revisando conceptos esenciales a la hora de trabajar con bases de datos, mencionaré algunas best practices y pasaremos inmediatamente al ejercicio. Como es habitual, finalizaremos con un conjunto de preguntas. Para partir, me gustaría mencionar que Talent está basado en el lenguaje de programación Java y que Java a la vez es una plataforma para ejecutar estos programas. ¿Qué significa esto en la práctica? Que trae una serie de componentes para que todo esto funcione adecuadamente. Entre ellos hay bibliotecas, las cuales vienen muchas veces en conjuntos de paquete o literalmente llamados package, con una serie de dependencias que nos van a ahorrar trabajo futuro. En particular, me quiero detener en el concepto llamado JDBC o Java Database Connectivity. Este es muy importante a la hora del funcionamiento de las herramientas que utilizan Java. Lo primero es que es un paquete, mírenlo como un conjunto de varios códigos que están agrupados coherentemente mediante clases e interfaces para que nos faciliten nuestra vida a la hora de interactuar con bases de datos. De hecho, nos permiten ejecutar operaciones en la base de datos, pero usando código Java. ¿Cuál fue la idea? Esto tiene mucho tiempo. Inicial era tener cierto grado de independencia a la hora de trabajar con distintos sistemas de gestiones de base de datos, Database Management System, de alguna manera estandarizaban las operaciones que nosotros les íbamos a solicitar a la base de datos. Entonces, por ahí viene la idea de un JDBC y como tal, en la medida que fue evolucionando, incluso de sus inicios, usa el dialecto SQL estándar. Cada base de datos y proveedor después agrega variaciones al SQL estándar, pero con un JDBC entre medio nos va a ser fácil comunicarnos. Ahora bien, también es cierto que cada base de datos crea, o cada proveedor de base de datos crea sus propias versiones de JDBC. Por lo tanto, si hay 10 versiones, es muy probable que existan 10 JDBC. Uno para SQL Server, otro para MySQL, etc. De hecho, sin ir más lejos, un JDBC ahora se entiende más fácil. Hace muchos años atrás no era tan así. Es una API. Y además, JDBC es un método diferente a lo que se conoce como ODBC. Cuidado con eso. Y para profundizar un poquito el concepto, que si bien nosotros lo vamos a aprovechar, es bueno siempre conocer un poquito lo que corre por detrás. En este caso hay una jerarquía. Cuando uno escribe un código Java, una aplicación en distintas herramientas, entre ellas Talent, ya viene dentro de fábrica lo que se conoce como el JDBC Driver Manager. Y lo que hace eh, esta clase en el fondo es de alguna manera administrar todos los drivers y ayudarnos a gestionar las conexiones puntuales que yo quiero hacer a la base de datos. De hecho, en esta clase de Driver Manager voy a tener métodos y objetos de conexión, de statement y el resultado. Que en la práctica yo hago una conexión, luego escribo un statement que básicamente es lo que quiero ejecutar y la query. Y esa query me va a retornar un fetch. Puedes mirarlo como un arreglo, un conjunto de datos, los cuales se van a ir un result set. Entonces está todo coherentemente orquestado y la idea es que el JDBC, en este caso el Driver Manager, gestione los distintos JDBC específicos para hacer estas tareas. Lo entretenido acá es que yo esta parte de acá la he escrito en código Java y este otro pedazo de aquí está en SQL puro. Así que ojo con eso. Sin embargo, la idea de utilizar herramientas drag and drop no es estar 100% trabajando en modo código. De hecho, para ir un poco más lejos, existen distintos tipos de niveles de JDBC. Está el tipo 1, tipo 2, tipo 3, creo que hasta el tipo 4. Pero lo que busca Talent es ofrecernos todo ese código que sé que es predecible y repetido, y de hecho repetible también, hacerlo mediante objetos visuales. Y yo a la hora de crear una conexión a una base de datos, como lo hemos visto con archivo Excel, tengo dos opciones. Declararla una vez y ocuparla cuantas veces quiera. Acuérdense del paradigma WORA que hemos conversado en otras mentorías. Y lo puedo definir desde los repositorios. Aquí en metadatos creo la conexión.
Pero también puedo ir en el menú lateral derecho a la paleta y buscar, por ejemplo, la base de datos específica, en este caso Microsoft SQL Server. Hay caso y caso, pero el 90% de los casos yo recomiendo trabajar siempre desde el repositorio por las ventajas que nos ofrece. Cuando tú arrastras un objeto de base de datos al Design Workspace, tienes que tomar la decisión si vas a trabajar con un JDBC open source o en este caso Microsoft, porque escogí la base de datos Microsoft. Aquí la recomendación sería googlear, porque también está entre medio, está la historia de lo que ha ocurrido. Por ejemplo, quizás hay algún driver para una base de datos específico, partió por la comunidad. La comunidad creó el JDBC específico para esa base de datos y luego el proveedor tomó la decisión con los años de crear su versión. Entonces puede ser que durante mucho tiempo una versión open source funcione mejor que la versión creada a veces por el mismo proveedor, porque hay proveedores que fomentan un lenguaje de programación distinto. Actualmente Oracle probablemente va a potenciar más Java que, por ejemplo, .NET y viceversa, Microsoft.NET o C Sharp, etc. Entonces, ojo con eso, si bien para proyectos medianos da lo mismo, ¿cuándo te puede interesar esto? Cuando el proyecto mueva quizás 200 millones de registros hacia arriba, ahí sí conviene hacer un pequeño benchmark, correr el proceso tanto con el open source versus en este caso el del proveedor. Y lo importante es que si tú vas a usar el de un proveedor, si recordamos un poco la lógica que existe un JDBC Driver Manager, el cual va a administrar los drivers, tú debes, para el caso de Talent, descargar el JDBC. Y cuando lo descargues, para que estés tranquilo y no descargues virus ni nada malo por el estilo, asegúrate que su extensión sea .yar. Al final, la idea aquí es ir empaquetando el trabajo de distintos colegas que lo han ido probando una y otra vez y nosotros los vamos a ir reutilizando, lo vamos a ir agregando como si fuera un USB al cual agregamos un micrófono, un mouse. En este caso va a ser un archivo con extensión .yar. Entonces la idea es que usted lo descargue en caso de que fuera necesario. Como dato adicional, siempre viene bien aislar los ambientes que tú trabajas, ambiente de desarrollo, preproductivo QA y producción. Entonces, para este caso, yo voy a trabajar una base de datos SQL Server que la monté en un Docker. Y lo mejor de todo es que así como tú puedes bajar un jar que otros colegas hicieron el trabajo de empaquetarlo, también tú puedes bajar una imagen lista de SQL Server para implementar en tu equipo. He creado un video un poquito más largo en el cual explico cómo instalar Docker y ese video aplica tanto para Windows, Mac, que es mi caso, y usuarios Unix. Así que sin más, vamos a la parte práctica. En este ejercicio práctico, lo que buscamos es procesar un archivo Excel y cargarlo en una base de datos. Sin embargo, iremos de menos a más para ir explicando algunos conceptos clásicos. Lo primero que haremos es crear nuestro job siguiendo las buenas prácticas. Como parte de las buenas prácticas, es relevante agregar una nota que indique lo que lo queremos. A la hora de leer nuestro archivo Excel, podemos por cada job definirlo una y otra vez yendo a la paleta, pero si ya lo hemos definido desde los repositorios, en este caso el menú lateral izquierdo que tenemos acá, es mucho mejor simplemente reutilizar. Recordar ir a metadatos y acá, como ya lo habíamos definido en las mentorías anteriores, simplemente lo vamos a arrastrar y le vamos a decir el proceso que es de tipo input. Le damos OK y de hecho podemos revisar su esquema al darle los tres puntos del edit esquema. Vamos a ver qué es lo que ofrece el Excel como estructura. Y ahí tenemos una serie de campos que vamos a procesar. Agregaremos el objeto tmap que funciona como mapeo y yo pudiese decirle acá a mi proceso que va a leer uno o más campos del esquema origen. En este caso acá se llama row 1, pero en realidad es todos los campos que nos ofrece el archivo Excel. En este caso de izquierda a derecha. Y a mí me pudiese interesar entregar esos campos uno o más según lo que tú estimes conveniente. Por ejemplo, una salida preliminar, vamos a poner. Y pudiésemos decir, ¿sabes qué? Quiero todos los campos, tú los puedes seleccionar. Esa es una alternativa. Los arrastras. O puedes decir, ¿sabes qué? No quiero todos los campos, puedo borrar esto. ¿Sí? Y
ahí como tú quieras, vuelves a agregar una salida esta vez, y tú dices, ¿sabes qué? Yo, independiente de los campos que vengan de entrada, voy a pasar hasta el campo Sales Price. Entonces, para efectos de flujo, lo que estamos haciendo es que, independiente de los campos que yo tenga acá, lo que va a entregar como salida el team van a ser los campos que están a la derecha. Y para probar, podemos agregar el mítico de log row. Y aquí yo voy a seleccionar la salida que ya creé. Si yo lo hago así directo, me va a preguntar si quiero un nuevo output. No quiero un nuevo output, sino que quiero que use el que yo le llamé salida. Le damos unir. Vamos a colocar esto como tabla y probamos que estén pasando solo los campos que yo he seleccionado en el componente de mapeo. Este componente está en múltiples herramientas. La idea detrás, o la idea metodológica, se conoce como mapping. Entonces, el día que te toque trabajar con una herramienta, puedes buscar el concepto de mapping. Y así pues tenemos una serie de campos que han sido arrastrados de izquierda a derecha. Ahora bien, ¿qué es lo que buscamos como buena práctica para recordar? La idea es que una vez que tú procesas el archivo, lo muevas a una carpeta de procesado. Eso lo aprendimos con el componente de administración, que es el file copy, pero vamos a hacer algo distinto esta vez. Vamos a agregar una nueva buena práctica. La idea es que tú, cada vez que proceses un archivo, como buena sugerencia es agregar la fecha y hora, o la fecha, hora, minuto y segundo, etcétera, según el caso, en la cual tú procesaste el archivo. Fíjese bien, yo acá voy a mostrar una carpeta, que es la que hemos usado, y tengo un archivo auxiliar para más pruebas, pero la idea es que tomes ese archivo y una vez que lo proceses, lo dejes en la carpeta procesadas, por si el proceso vuelve a correr más de una vez, no vuelva a procesar n veces el mismo archivo, salvo que así tú lo desees. Entonces, yo pudiese ir acá y le voy a decir, por ejemplo, a Talent que el archivo se encuentra en una ruta, que en este caso es la misma que tengo en el Excel. La voy a copiar acá. Y lo que vamos a hacer es que va a llevar esta información con un rename y lo va a dejar en la carpeta de interés, que en este caso es mentoría, pero con un nombre nuevo. Entonces aquí yo pudiese decirle que este se va a llamar Financial Sample-X. Por ahora, porque la idea también es que sea variable. Y para eso vamos a aplicar variables de contexto que hemos visto en clases anteriores. Vamos probando de menos a más. Voy a colocar la ruta adecuada para que quede el archivo en procesados, como me aparece aquí. Voy a ir un paso atrás, mentorías y procesados. Y ahí me va a quedar entonces el archivo. Pero acá hay un error que vamos a corregir inmediatamente. Yo no quiero que sea a través de un proceso de flujo. Yo solo quiero que mueva el archivo si lo que está antes del job funciona sin problemas. Entonces vamos a borrar el enlace y vamos a exigir que solo haga este componente siempre y cuando lo anterior funcionó bien. En este caso el log row. Ahora sí, borramos y el enlace lo volvemos a agregar y probamos. Y ahí tenemos nuestro archivo Financial Sample X. Pero esto pasa mucho cuando uno quiere renombrar archivos, todavía yo no lo he eliminado para poder hacer varias pruebas, es que se nos olvida la extensión. Si yo vengo acá, si le hubiera puesto la extensión, estaba perfecto. Entonces, ahora sí. Pero ¿qué pasa si yo requiero un nombre variable? Entonces, ahí nos vamos a apoyar en este caso de la variable de contexto. Siempre que usted pueda, vea si ya tiene definidas variables de contexto en su proceso metodológico que desarrolló con su equipo. Ir al menú lateral izquierdo y en este caso, como no hemos hecho variables de archivo, yo lo voy a hacer directo en el job, pero el deber ser es tratar de crear todas las variables estándar, archivos de entrada, archivos de salida, y luego simplemente importarlas con este botón a su job. Vamos a crear una variable local, en este caso,
que le vamos a llamar destino, por poner algo. Y ese destino lo vamos a asignar nosotros. Vamos a hacerlo en dos pasos. Vamos a borrar esto de acá. Vamos a agregar un clásico de Java. Y vamos entonces, pues de cada paso que funcione impecable, que se vaya ejecutando el resto. Entonces fíjese lo que voy a hacer acá. En el de Java 1, esta vez vamos a colocar la variable context.destino y acá yo le voy a agregar el nombre del archivo. Con comillas, punto y coma, vamos a copiarlo del otro lado. Y siempre es buena práctica mostrar los nombres de sus variables por pantalla, porque hay veces que uno se equivoca y no se da cuenta. Entonces, un system.out.println y aquí vamos a colocar archivo a procesar y concatenaremos como un espacio el nombre de la variable de contexto. Y ahora fíjese que aquí yo voy a cambiar el nombre por la variable de contexto. Entonces coloco context.destino. Ejecutamos. Y acá nos dice el archivo que va a procesar, que en realidad el archivo destino debería decir, también debemos mejorar nuestros mensajes. Y fíjese que aquí ya me quedó de forma variable, tomas un archivo de entrada y lo dejas en un destino y además le puedes, ese X puede ser una variable de tiempo. Hagamos ese paso a continuación. Recordar que al final del día, talent es por debajo código Java. Así que si tú tienes una duda, puedes googlearla en Java y después copiar ese código o también puedes pedirle ayuda a talent. Fíjate lo siguiente. Me voy a la variable. Vamos a aprovechar de cambiar el mensaje archivo destino. Nombre archivo destino. De hecho, vamos a colocar acá. Y acá sabemos que la parte inicial del archivo se va a llamar Financial Sample. Voy a dejar esto afuera para mostrar algo adicional. Y lo que yo quiero concatenar a esto es la fecha del sistema, la fecha de hoy. Entonces, tú puedes escribir la palabra reservar talent date, ahí sí, y te va a mostrar todas las rutinas que Talent tiene para ofrecernos. Ahora sí colocas punto y hay una funcionalidad que se llama el current date o el get current date, que debería estar por acá. Y el get current date lo que hace es retornar el valor de sistema, de la fecha actual. Le damos doble clic y ahí ya tenemos nuestra primera parte. Ahora, ¿cuál es la idea? Esa fecha usualmente lo muestra en los formatos, como decimos en Latinoamérica, en los formatos gringos, mes, día, año. Así que yo lo que puedo hacer es a esa fecha darle un formato específico. ¿Cuál sugiero yo? Año en 4 dígitos, mes en 2 dígitos y día. Y si corre más de una vez, sí o sí agregar las horas, minutos y segundos. Entonces puedo repetir esto, vamos a ir dejando de menos a más y siguiendo el mismo principio, hay otra función en Talent Date que se llama Format. Lo que te pide es el patrón de esa fecha en la cual tú quieres retornar y el segundo parámetro es la fecha. Yo sé que esto me retorna una fecha, así que lo voy a copiar acá. Y lo que me faltaría es el patrón. ¿Cómo yo sé el patrón que requiere esto? Entonces, fíjese bien, mira, voy a hacerlo de nuevo. Voy a colocar aquí talent date, punto. Y acá cuando yo voy a las funciones, puedo encontrar las descripciones. Tengo el format date, entre ellos está este de aquí. Y aquí hay botones los cuales te pueden explicar cuál es la declaración que usa. Entonces yo lo voy a hacer rapidito para no honrar el tiempo del video, si no va a salir muy largo. Y acá en este método puedo encontrar patrones. Si se fijan, los años es con minúscula, los meses es con mayúscula y los días con minúscula. Entonces voy a copiar ese formato, aunque lo voy a aprovechar nomás simplemente y aquí voy a ir al código y vamos
a imprimir ese formato. Ahí sí, entonces tenemos nuestro formato e incluso vamos a probar esto, vamos a desactivar todo nuestro JOF. Desactivamos, vamos a activar esto también y solo vamos a probar nuestro Java con algunas cositas que tenemos acá. Hagamos por ejemplo este system.out.print y veamos qué nos va a imprimir si colocamos toda esta función print line. Vamos a colocar acá fecha, dos puntos, un más y agregamos un punto y coma al final. Ejecutamos. Y si tú te fijas, nos tira el año, mes y el día. Lo cual está genial. Entonces ahora podemos concatenar todo en nuestra variable de contexto, en donde podemos decirle que es la mezcla de todo eso que está ahí, más lo que sigue ahí. Si ahora imprimimos y ejecutamos, nuestro nombre de archivo se va a llamar Financial Sample, guión y todo eso que está ahí. Hemos dado un nombre de archivo variable. Me sobró un paréntesis. Vamos a corregir inmediatamente. Entonces aquí, talent date, efectivamente. Ahí. Ahora sí que sí. ¿Te fijas? Con esto es genial, pero estaríamos cometiendo un error. Nos estaría faltando el nombre de la extensión. Podemos hacerlo acá, que es lo recomendado, pero solo para que tú veas que se puede ir un paso más allá, lo voy a agregar en el file copy. Vamos a activar todo. Y esta vez vamos a separar un poco. Le vamos a decir al file copy que a eso que usted tiene ahí, agréguele la extensión de Excel. Es decir, tú puedes hacer partes variables y partes fijas en distintos lugares de nuestro job. Vamos a ejecutar y debería funcionar impecable. Veamos la carpeta. Si se fijan, ahora sí tengo nuestro nombre base, que es el que teníamos ahí, y además tenemos el nombre y la fecha con su extensión. Entonces, ¿cuál es la idea? Una vez que tú procesas el archivo y vas haciendo estas pruebas locales, la idea es que después de que cargue los datos, tú lo muevas a procesado. Así que ahora sí, vamos a ir acá a componente y le vamos a pedir que saque el archivo de su origen y solo deje el de destino. Veamos lo que pasa. Si te fijas, lo mueve y crea una nueva versión del archivo. Voy a borrar estos archivos y ya vamos a pasar a la fase final, que es cargar los datos en una base de datos. Vamos a eliminar esto. Vamos a aprovechar este AUS, por si acaso lo voy a volver a copiar. Cambio el nombre. Y pasamos a primero crear la conexión de la base de datos y luego mover los datos con algunas sutilezas. Para este ejercicio yo voy a utilizar una base de datos SQL Server que la instancié en un container de Docker. He creado un video para aquellos que quieren crear su base de datos en Docker, aparte, con mayor detalle. Y acá tengo mi conexión a un SQL Server y mi base de datos se llama Mentorías. Existen, como es habitual, dos formas en Talend. Una es buscando la paleta, bases de datos, y siempre, si vas a usar este método, te recomiendo ir a la parte de específico. Voy a buscar Microsoft SQL Server, lo agrego, y cada vez que yo utilice este método, tendré que escoger y rellenar los parámetros una y otra vez. Yo quiero un input, en este caso no, yo quiero un output, es decir, quiero que los datos del Excel vayan a mi base de datos. Entonces buscamos un output, arrastramos y acá me va a pedir todos los datos de conexión.
los cuales a mi criterio es mejor rellenarlos una pura vez como metadato y después arrastrarlos a los jobs. Si bien es cierto, yo puedo copiar este objeto una vez que lo lleno acá en otro job sin problema, tiene algunos inconvenientes. No vamos a hacer este método, vamos a hacer la recomendación habitual. Voy aquí a mis bases de datos, en este caso conexiones, y voy a crear una conexión. También acá sugiero siempre tener una nomenclatura. Por ejemplo, nosotros en Litus colocamos O de si es que va a ser una base de datos origen, o D si va a ser una base de datos tanto de origen como destino, o en este caso yo solo la voy a usar como D de destino y voy a colocar Enterprise Data Warehouse. Eso significa la sigla EDW y buenas prácticas, propósito y descripción. Le damos clic a siguiente y en este caso, atención, yo voy a escoger un Microsoft SQL Server y tengo casi para todas las alternativas el conector JDBC Open Source y la versión, en este caso, de Microsoft. Si yo voy a usar una versión de Microsoft, me tengo que asegurar de yo descargar desde la página oficial el driver. Y eso es súper simple. Usted simplemente googlea la página y escribe JDBC para SQL Server. Voy a mostrarlo rápidamente. Aquí tenemos, simplemente le damos clic, descargamos y después Talend nos pedirá la ruta de donde dejamos aquel controlador. De hecho, lo voy a aprovechar de descargar para utilizarlo en el próximo video. Ok, por ahora usaremos el conector Open Source que tenemos acá y en este caso mi base de datos me voy a conectar con mi usuario y la contraseña. Como es una base de datos local, le coloco acá localhost y en mi base de datos me quiero conectar, acá se llama Mentorías Litus. Para que se pueda apreciar, yo acá en la base de datos la tengo vacía, así que primero voy a hacer un test connection, siempre viene bien, como me puedo conectar. Finalizamos y ya tenemos disponibles nuestro Enterprise Data Warehouse. ¿Qué es lo que hago? Simplemente, en este caso, como no tengo tablas, arrastraré la conexión, pero yo puedo importar tablas y verlas también como monitos. ¿No es cierto? Esa es la idea del drag and drop. Acá voy a decir que necesito un output, es decir, esto que está aquí. Y lo que vamos a hacer es eliminar el TLOC row y vamos a ocupar esa misma conexión de salida para nuestra base de datos. De hecho, podemos ni siquiera eliminar nuestro querido TLOC row. Puede ser que después lo necesitemos para hacer alguna prueba. Lo podemos dejar por ahí desactivado solamente. Entonces, cuando la base de datos se cargue correctamente, ahora diremos que muevo, vamos a dejar esto por ahí, muevo el contenido del archivo a la carpeta procesado. Voy a ver si dejé mi archivo renombrado. Acá tenemos nuestro archivo, bien, Financial Sample. ¿Y cuál es la idea? Entonces, fíjese que acá yo le voy a decir a Talent varias cosas. La primera que usé, como les dije, esto ya lo llenó él por defecto. Le voy a pedir que él me cree una tabla que le vamos a llamar Z Financial. Y lo que voy a asegurarme es, oiga, Talent, quiero que cree la tabla. Hay que tener cuidado con esto. Vamos a hacer varias pruebas, pero si yo solo coloco Create Table, la segunda vez voy a tener un problema. Vamos a pedirle a Talent entonces que se ejecute. Vamos a desactivar esto. Veamos los resultados. Fíjese que aquí me salió un problema de Data Truncation. Eso es muy habitual con los metadatos de los archivos. Siempre les voy a decir esto. Todas las herramientas no hacen un análisis exhaustivo de los datos que vienen y de su tipo de datos. Es responsabilidad nuestra. Vamos a ir a nuestra base de datos. Vamos primero a saber si nos creó la tabla. Y ahí está nuestra tabla. Le voy a dar un select. Y hemos cargado algunos campos solamente. Pero nos dice que hay uno de estos campos que fue truncado. Y en este caso hay veces que el mensaje no es tan bueno, uno no puede identificarlo, así que lo que corresponde es abrir el archivo Excel. Abrimos nuestro archivo
Y sabemos que esto también es muy buena práctica cuando estás partiendo, no pasar todos los campos que pueda tener un archivo, ir de menos a más te ayuda a probar. Yo en este caso sé cuál es el campo, así que por honor al tiempo lo vamos a corregir, pero la idea es que tú veas, tengo todos estos campos y aquí te asegúrate de ver los tipos de datos. Cuando es string indica un largo, en este caso el discount bound está tomándolo de largo 4. Si yo abro mi Excel, el discount bound va re bien, none, pero voy a bajar en algún punto y me voy a topar con la sorpresa de que tengo medium. ¿Por qué pasa eso? Como les digo, las herramientas toman las primeras 100 filas y con eso determinan los tipos de datos. Entonces, ¿cómo corregimos eso? Hay varias alternativas. La que a mí en lo personal me gusta porque aporta linaje es editarlo desde el mismo repositorio. Me voy acá. Le digo, oiga bandido, ¿sabe qué? Necesito hacer una edición del campo discount band. Asegúrese, esto es como una pequeña inconveniente que tiene. Vamos a colocar de largo 7, no me fijé. Vamos a probar rápidamente. Y asegúrese que queden 7. Hay veces que uno pone un número y después sale y no le queda el número. Cuando yo le pongo finalizar, miren lo que va a hacer Talent. Oiga, esto se va a propagar en todos los jobs que está usando este objeto del repositorio. Y yo lo coloco súper bien y me dice cuáles son los jobs que tengo afectados. Ese job no lo he borrado todavía, de ahí lo voy a borrar. Ok, entonces, listo. Voy a guardar y yo me voy a ir asegurando con calma que ahora este objeto, si me voy a esquema, cumpla con las características deseadas. Vamos a simplemente ver el esquema y ahora sigue el discount band desde largo 7. Yo no lo tuve que modificar. Puede pasar, sí, que en el proceso de acá no se cambie. ¿Por qué? Porque hasta acá llegaba el objeto. Entonces, y aún así, yo acá tendría que hacer la perfección de colocar 7. Colocamos OK y colocamos Yes. Uno de los problemas que tiene al delegar la creación de tablas a Talent es que yo aquí le puse Create Table, pero no estoy validando nada. Entonces, ¿qué pasa? Que si lo vuelvo a correr, va a crear la tabla, pero ya existe. Hagámoslo para que veas que debería generar un error. Y efectivamente lanzó un error porque el objeto ya existe. Entonces, por eso este componente trae distintas opciones. Yo le voy a decir aquí, OK. Puedes que entonces borra y crea la tabla. Eso también hay que tener cuidado porque si es la primera vez, no va a poder borrar la tabla porque no existe. Entonces sería buena idea en este caso, para la primera vez, poner drop table si existe y luego crearla. Como yo sé que existe, puedo colocar simplemente drop. Ejecuto y lo mejor de todo, antes de ejecutar esto, es que también me va a editar los tipos de datos. Si se fija usted, acá el discount bound quedó de largo 4. Veamos qué pasa ahora cuando Talent la borra y la vuelve a crear. Y aquí se cayó porque yo tengo el archivo Excel abierto. Es un pequeño detalle de Talent que a veces se les puede caer. Qué bueno que pasó. Porque te pide que no tengas el archivo abierto. Y en este caso, perdón, le cambié el nombre. Por eso tengo que volver ahí a ajustar el nombre de mi proceso. Vamos acá. Primero lo voy a copiar para hacer una prueba más. Y acá vamos a colocar Financial Sample. Bueno, sirvió para dos cosas. La primera es que el archivo no estaba. Y la segunda, si tienes el archivo Excel, se puede caer si lo tienes. Bueno, se va a caer si lo tienes abierto. Ahí sí. Entonces, hemos creado un archivo destino que sigue estando ahí, lo sobreescribe. Tenemos nuestro archivo aux que ya no está y solo tenemos este, perdón. El normal ya se movió hacia acá. Y ahora vamos a colocar acá la base de datos, una actualización. Y por el solo hecho de poner crear la tabla, él tuvo que haber cambiado el discount bound a largo 7. Y además se nos fue el error de truncar los datos, es decir, si el espacio es para 7, lo va a cortar a 4 para que quepa según el esquema que yo definí acá. Ya con eso puedes jugar, por ejemplo, si tú quieres que cada vez que se ejecute el proceso borre los datos, puedes ir acá y si no te importa,
mucho los datos, puedes poner truncate table, simplemente es una limpieza, no va a pasar por conceptos de ni de rollback, etc. Yo puedo colocar acá y cada vez que corra el proceso, como la tabla ya está creada, quiero que la limpie, no que la borre, que la limpie. De hecho, la sentencia SQL es truncate table. Va a limpiar la tabla y vuelve a cargar los datos una y otra vez. Y de nuevo se cayó porque el archivito, por estar cambiándole los nombres, lo perdí. Ahora sí. De hecho, con esto vamos a terminar, si no voy a replicar el archivo n veces y me voy a poner paz. Así que ejecutamos y nuestra tabla va a tener solo 700 registros y no los 700 previos que cargó más estos nuevos 700. Entonces podemos ir acá y hacer la prueba, un pequeño count, 1, y veremos que solo tiene 700. ¿Por qué? Porque esta vez yo le dije a Talent, oiga, limpie la tabla y luego inserte los datos. Lo vamos a dejar hasta acá. Recuerda las buenas prácticas. Esto le falta algunas pequeñas buenas prácticas que son los títulos de cada subjob y los nombres de los objetos. Yo lo voy a hacer, voy a parar de grabar, lo dejo como foto y tú lo aplicas. Insisto siempre, tener el hábito de seguir todas las buenas prácticas, amigo mío. Como se puede apreciar, traté de colocar a cada objeto un nombre descriptivo, sus títulos, y con eso ya tenemos una muy buena práctica. A continuación, comparto una serie de preguntas que te pueden ayudar en tu aprendizaje sobre ingeniería de datos. Y también dejarte invitado a las redes sociales de Litus. Estamos en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, Twitter y YouTube. De hecho, se están lanzando distintos tipos de posts en donde te puedes incluso ir viendo la historia del mundo analítico, de RP, etcétera, y se va explicando distintos conceptos que pueden ser útiles en tu día a día. Sin más, nos vemos en un próximo video.